Hola a todos y todas, estamos aquí en una nueva sesión de física conceptual en donde discutiremos respecto del principio de Pascal. A manera de introducir un poco el concepto, vamos con una pregunta interesante. ¿Cómo es que una punción lumbar nos daría información respecto de la presión de nuestro cerebro? Es un procedimiento peligroso, pero de todas maneras podemos de alguna manera conversar al respecto para poder entender el principio de Pascal. El principio de Pascal postula lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido incompresible, es decir, que no se comprime o que se comprime muy poco, y en equilibrio, es decir, que la suma de fuerzas, en este caso internas, daría 0, dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es decir, en cada punto del fluido se ejerce algún tipo de presión y eso se manifiesta con la misma intensidad en todas las direcciones posibles. Este principio fue enunciado por Blaise Pascal, que es un científico, físico principalmente, que vivió entre los años 1623 y 1662. Vamos un poco con una explicación respecto de cómo fue que Pascal logró deducir este principio a partir del estudio de algunos fluidos que se encuentran en vasos comunicantes. Lo que se muestra en esta imagen se llaman vasos comunicantes que vinculan un fluido a partir de recipientes con distintas formas. Pascal se dio cuenta de que la forma no influía en la altura que alcanzaba el fluido, ya que siempre se mantenía más o menos al mismo nivel. Otra observación que pudo hacer, que si él aplicaba una fuerza en uno de los lados del recipiente, este generaba algunas variaciones de la altura. A pesar de eso, se dio cuenta de que al aplicar esta presión o al aplicar esta fuerza, los niveles de los otros recipientes se mantenían igual, entre ellos, por supuesto. El cambio de la presión que se ejerció en uno de los lados se transmitía entonces a lo largo de todos los vasos que estaban comunicados. A partir de esto, el principio generó proyecciones tremendamente grandes, ya que al no depender de la forma y al aplicarse presiones externas, entonces nosotros podemos generar variaciones, amplificaciones o reducciones de fuerza dependiendo de la forma que vamos a tener en este recipiente. Lo que se observa aquí es un vaso comunicante en donde tenemos uno de los lados que es más delgado que el otro o que tiene una menor área, que en este caso es el lado izquierdo. El lado derecho presenta un área mayor. Una de las cosas que podemos extraer del principio de Pascal es que al interior del fluido la presión se mantiene constante independiente del cuál es la forma. Eso implica necesariamente que la fuerza partida en el área, en cada uno de los lados o en el interior del fluido, se mantiene constante. Eso implica necesariamente que cuando uno aplica una fuerza en un lado, se va a generar una fuerza en el otro lado que de alguna manera va a cumplir con las descripciones hechas por Pascal. Si aplicamos una fuerza, por ejemplo, en el lado 1, que puede ser pequeña, generará grandes fuerzas en el lado donde el área es más ancha. Eso implica necesariamente que se cumple la relación de Pascal en donde las presiones son idénticas, y eso implica también que las fuerzas y el área en cierto lado son proporcionales entre sí. Algunas aplicaciones del principio de Pascal tienen que ver precisamente con este efecto que se llama prensa hidráulica y que se utiliza generalmente para poder levantar autos o hacer levantamientos de elementos que son más complejos en términos de su peso. Otra aplicación muy práctica es generar niveles a partir del comportamiento de los fluidos. En construcción se ocupa para nivelar, por ejemplo, postes, ya que sabemos que sin importar la forma, el nivel del fluido siempre se mantendrá. Otra aplicación tremendamente importante tiene también que ver con la maquinaria pesada. Como el principio de Pascal permite amplificar o reducir fuerzas, podemos generar con pequeñas fuerzas grandes fuerzas dependiendo de la forma que vamos a tener en nuestra construcción. En el caso de la maquinaria pesada, aquí tenemos una retroexcavadora que funciona con un pistón que podemos mostrarlo en esta imagen de acá. El pistón tiene un lado que es más pequeño en términos de área y un lado que se encuentra con mayor área. Eso implica necesariamente que nosotros podríamos inyectar alguna fuerza o algún fluido en el interior del lado pequeño y generar grandes fuerzas por el lado que tiene mayor área. Otro funcionamiento muy interesante también tiene que ver con
el inodoro. Cuando nosotros descargamos el agua que se encuentra en el estanque, cambiamos la presión en uno de los lados. Y obviamente como el fluido busca mantener su nivel, entonces al aumentar el fluido al lado derecho, debe aumentar en el lado izquierdo. Eso produce un desequilibrio en el balance y obviamente genera la descarga, entregándonos a nosotros también la posibilidad de utilizar esto como una herramienta de higienización. Aplicaciones también muy importantes en el área de la salud tienen que ver con el diseño de instrumental. No es lo mismo diseñar jeringas de una gran área que jeringas de un área menor. Eso impactará claramente en la velocidad de salida del fluido y por supuesto tendremos efectos de turbulencia o probablemente algunos efectos adversos que podrían ser perjudiciales para la salud. El diseño de cada cosa es relevante y en el caso de las jeringas el principio de Pascal aplica perfectamente. Y a manera de visualizar algunos de los efectos más importantes de este principio, podemos mencionar el problema de la punción lumbar. Y a partir de nuestra pregunta original, la punción lumbar es un procedimiento en el cual, por ejemplo, consideramos que el sistema nervioso central, a pesar de estar unido con el sistema vascular, se presenta como una especie de sistema cerrado en el cual, a pesar de que cambia la forma, las presiones se mantienen en su interior. Es decir, si tenemos una pequeña variación en la presión intracraneal, es decir, dentro del cerebro, eso se va a manifestar a lo largo de todo el sistema. Si nosotros ponemos una aguja en el sector de la espina, entonces podremos extraer alguna información respecto del qué es lo que está pasando a nivel cerebral o a nivel intracraneal. Si conocemos el principio de Pascal, entonces podríamos extraer información del cerebro a partir de cómo observamos la presión en la aguja que estamos introduciendo en la espina. Para que puedas ejercitar respecto a este principio, te proponemos resolver el siguiente ejercicio. Una enfermera aplica una fuerza de 12 newtons en el émbolo de una jeringa que tiene un diámetro interno de 6 milímetros. ¿Cuál será la fuerza con la que sale el líquido por la aguja si tiene un diámetro de 0,5 milímetros? En este caso, la aguja. Nota importante, considere pi 3,14. En el caso de que decidas hacer este ejercicio, no te olvides de detener al video que estamos viendo. Si estás listo para partir, comenzamos. Perfecto, ha terminado el tiempo y ahora veremos la respuesta de este ejercicio. El resultado final fueron 0,083 newtons. Como puedes ver, el resultado final es de una fuerza menor a la aplicada. Eso quiere decir que al disminuir el área, disminuimos la fuerza con la que sale, en este caso, el fluido. Por ende, el principio de Pascal nos estaría ayudando para poder reducir la fuerza que tiene un humano para poder introducir elementos de menor tamaño, como por ejemplo puede ser un fluido al interior de una vena. Entonces, ¿cómo es que una punción lumbar nos daría información de la presión de nuestro cerebro? Bueno, tenemos el principio de Pascal para poder explicarlo, en el cual asumimos que a pesar de las distintas formas que pueden tomar el cuerpo humano en su interior, podemos extraer información de su presión a partir del principio de Pascal y el uso de fluidos. A manera de resumen, podemos mencionar que reconocimos la expresión que describe el principio de Pascal y obviamente estudiando los vasos comunicantes, comprendimos las propiedades y uso del principio de Pascal, por supuesto de las que conversamos hace un momento, y utilizamos el principio de Pascal para describir una situación física, en nuestro caso con la jeringa de esa enfermera. Para poder profundizar en estos conceptos, no olvides revisar la bibliografía sugerida y así adentrarte un poco más en el concepto de la física y el principio de Pascal. Muchísimas gracias.